Bienvenidos, hermanos, al llamado de la gracia, querido oyente. Los saludo con la paz de Cristo. En este día estamos en este programa para continuar con un tema más acerca del matrimonio y lleva por título: La amargura no es para el matrimonio. Consideraremos el siguiente texto en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que sea para honra y gloria de Dios. ¿Vive usted con una persona amargada? ¿Está usted amargado? ¿Tiene una familia amargada? ¿Sus amigos están amargados? Vamos a considerar estas cosas. Es un tema amplio. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Y consideremos la definición de amargura. En el griego del Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Finalmente, el uso en el griego clásico revela el concepto de algo fuerte. La amargura, entonces, es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende, sino que es una reacción no bíblica, es decir, es pecado, a la ofensa o a una situación difícil y por lo general injusta. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si el ofendido no arregla la situación primeramente con Dios, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. La amargura es una manera de responder que a la larga puede convertirse en una norma de vida. Sus compañeros o los compañeros de la amargura, y usted lo podrá notar, es la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Así que cuando hay amargura en un matrimonio, ese matrimonio está destinado al fracaso. La amargura es resultado de sentimientos muy profundos, quizás los más profundos de la vida. La razón por la que es tan difícil de desarraigar es triple, pues en primer lugar el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces es cierto. Y la persona razona y dice que ella o él debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Yo soy la víctima. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros, pues la percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de amargura es muy fácil justificar. En segundo lugar, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos afirman: tú tienes derecho, mira lo que te han hecho, tú te merecías algo mejor, te pagaron mal, lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Finalmente, si alguien cobra suficiente valor como para decirnos: amigo, estás amargado, estás amargada, eso es pecado contra Dios y debes de arrepentirte, entonces da la impresión de que el consejero le falta compasión. Recuerde que el ofendido piensa que es víctima. Así es que cuando nosotros platicamos con las personas amargadas, por lo general ellos tienen un concepto de víctima y son tendientes unos hasta a deprimirse. Y no es otra cosa más que la amargura no resuelta que traen en el corazón. Así es que nosotros debemos de considerar que y lo sabemos, que lo principal es el perdón para poder cruzar de ese mar oscuro a la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Casi siempre cuando uno le dice a alguien: ¿sabes qué? Miro que hay amargura en tu corazón, la persona tiende a acusar al que se lo está diciendo, pues de que no tiene compasión, de que no tiene amor y de que no es un buen consejero.
y hasta se puede llegar a perder la amistad con la persona amargada. Así es que vamos a considerar esto. Imagínese en un matrimonio que usted se casa con tantas ilusiones y se encuentra que la persona con la que está viviendo trae raíces de amargura. Y dice este texto que leímos que brotando no os impida y por ellas muchos sean contaminados. Es decir, la amargura florece en el huerto del odio, del resentimiento, de los temores, de la depresión y brota y contamina todo lo que está a su alrededor. Así es que un matrimonio basado en esto yo creo que nos va a servir mucho porque pues precisamente lo que menos queremos es que nuestro matrimonio fracase o ser infeliz. Así que necesitamos considerar nuestro propio corazón. Mire, algo bien curioso en Deuteronomio 29:18 dice: quizá habrá entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová, nuestro Dios, por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Fíjese bien lo que dice. Quizá habrá entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Cuando una persona se enfoca en lo contrario a Dios, y en servir a dioses que, pues dioses ajenos, que no es Dios, o es la idolatría, dice que ha nacido en el corazón de la persona una raíz que echa veneno y ajenjo. ¿Qué quiere decir esto? Que trae muerte y destrucción. En el capítulo 8 de los Hechos, en el versículo 3, le dicen a un hombre así, versículo 23, le dice el apóstol Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Le dice: arrepiéntete de esta tu maldad. Él codició, y la codicia es pecado, es idolatría, y también codició, envidió. Y el apóstol Pedro le dice: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, una persona en el matrimonio que está en prisiones de amargura y de maldad, definitivamente no podrá compartir felicidad o dar felicidad también a la otra persona. Yo les invito a que se considere, no cierre su corazón. Al contrario, Cristo le puede hacer libre. Él dijo: yo he venido para que tengan libertad, que sean libres, que tengan descanso para su alma. Pero las personas, por no sacar su amargura, se deprimen, se refugian en la depresión por el odio que sienten, que no lo quieren reconocer, o lo han traducido, o lo han pensado de tal manera de que han apagado esa voz que les acusa, y transmiten su amargura de otra manera. A veces, como aquellos hombres de la guerra, en que cuando los agarraban, dice que traían una pastilla en su muela con veneno, que cuando los tomaban presos, ellos, para que no los torturaran, les sacaran información, mordían la pastilla y se envenenaban a sí mismos. Así también hay personas que por causa de su amargura, ellas solas se envenenan a sí mismos, pero también lo transmiten a sus seres queridos. ¿Cuántos problemas no hay? ¿Cuáles razones pueda tener para estar amargado? Hay muchas, desde que una mamá puede estar amargada con su hija porque no la ha visitado, o porque se casó y se fue a otra ciudad. Puede estar enojado una hija con sus padres porque consideró que no lo atendieron bien cuando era niño, o que en una ocasión, ¿verdad?, se quedó sin comer. O una esposa o un esposo por la infidelidad de su pareja, de su cónyuge. Bueno, hay tantas cosas que pueden traer amargura. Y como dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es difícil de comprender. Así es que, ¿está usted viviendo en un matrimonio marcado por la amargura? ¿Sus hijos son unos amargados? ¿Sus pláticas son de quejas y de buscar culpables? ¿Su grupo de amigos o cristianos son amargados y ásperos? Considere lo que dice la palabra de Dios y yo le invito a que actúe. Leamos una serie de textos
En el matrimonio, la amargura destruye el matrimonio. Así es que considere esta parte, haga algo y póngase a cuentas primeramente con Dios. Yo creo que este tema a todos nos pega. ¿Por qué? Porque ¿qué persona no hay que no hayan hecho algo malo en contra de ella? Yo creo que todos. Pero esa no es una justificación para ir cargando en el corazón algo que el Señor nos pide que no carguemos. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas, vienen los pleitos, las iras y toda amargura. Bueno, Efesios 4:31 dice, vea lo que dice el apóstol o el Espíritu Santo, toda amargura, y luego las compañeras de la amargura, y enojo, e ira, y voces, y maledicencia, sea quitada de vosotros, y toda malicia. Eso es lo que nos dice, ¿cómo progresa la amargura? Bueno, pues primero, si no nos ocupamos de la amargura progresará hacia un enojo extremo, es decir, viene la ira en extremo. Luego, si no nos ocupamos de la ira, vamos a empezar a reclamar o a exigir lo que queremos. Y si en eso no funciona, vamos a empezar a hablar mal del objeto de nuestro resentimiento con la esperanza de reclutar a otros para que estén de acuerdo con nosotros y justificar nuestro sentimiento. Eso es calumnia. Si esto no se controla eventualmente, vamos a tener el deseo de causar daño a la persona objeto de nuestra amargura. En el camino, la gente resulta herida, las relaciones se descarrilan, se pierde la confianza, se pierde el gozo, el crecimiento, que es el fruto del Espíritu, se echa a perder, se atrofia. Dice en Romanos 13:14 que es algo que nosotros necesitamos mirar si hay en nosotros y clamar a Dios que nos perdone. Dice el capítulo 13, versículo 14 de Romanos. Dice, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Esto quiere decir que es un deseo carnal, la amargura es un deseo carnal y de hecho hay estudios científicos donde se dice que hay enfermedades físicas por la amargura. Hay problemas con la presión arterial, hay problemas con el sistema inmunológico, la depresión, etcétera. Entonces consideremos lo que el Señor nos dice en Colosenses 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios así, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Efesios 4, del 31 al 32, dice algo parecido. Entonces el perdón, el reconocer primeramente que estamos amargados, que tenemos un sentimiento que nos deprime, que nos da enojo, nos da ira, tenemos que ir de rodillas a pedirle primeramente perdón a Dios, que Él nos ayude, porque la solución está en Cristo. Si nos alejamos de Cristo, vamos a estar amargados, vamos a estar resentidos con medio mundo, justificado o injustificado, pero vamos a querer nosotros que se haga justicia, que se haga esto, aquello, pero la realidad es que es una raíz de amargura que se ha anidado en el corazón y que no la queremos reconocer. Entonces, dice que nosotros, como también dijo en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Así es que primero vayamos de rodillas ante el Señor y luego perdonemos en nuestro corazón a la persona que nos ofendió. Perdonámoslas de corazón porque dijo el Señor dad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Que nosotros no tomemos la justicia en nuestras manos y la causa es porque si lo hacemos, lo más seguro es que anidemos en nuestro corazón esas raíces de amarguras. Es que el matrimonio va a ser unido, va a ser lleno en amor cuando se solucione la amargura, el perdón hacia la persona y el reconocimiento ante Dios de que hemos pecado por causa de la amargura. Una persona amargada es una persona tóxica que contamina, que comienza a echar a perder todo lo que pudiera haber sido hermoso.
Por eso estamos hablando de esto, porque es importante reconocerlo y trabajar en ello. Mi oración para ustedes es que el Señor le brinde un nuevo comienzo, le brinde su perdón y que usted pueda disfrutar verdaderamente de esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Dios les bendiga y les guarde. Usted ha escuchado un mensaje más del llamado de la gracia. Es un ministerio bajo la gracia de Jesucristo. Puede contactarnos por este medio al 664-172-5683 en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. El Rey de Reyes viene.